Buenos días, mi nombre es Edwin Daniel Mata Romero. Soy estudiante del Centro de Actualización del Magisterio en Acapulco. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la especialidad de Historia. A continuación, paso a exponer el tema de este material videográfico. El tema es Estrategias geohistóricas, una experiencia de práctica docente. La geohistoria es una ciencia que utiliza por partes iguales las metodologías geográficas y las históricas. El punto de partida de la investigación geohistórica, aunque se trate de una biografía, no es el individuo aislado, el agricultor o el ciudadano, sino el grupo social del que forma parte el individuo, ya sea la tribu, clan, la casta o la identidad. Este grupo social tiene unas exigencias espaciotemporales para su realización que condicionan el desarrollo y la vida de cada uno de sus miembros. Estas exigencias vendrán estudiadas por los métodos geográficos e históricos. El objetivo primario y principal de la geohistoria no es el desarrollo de unos referentes geográficos ni la evolución de unas coordenadas históricas, sino que el intento de la geohistoria es la descripción del grupo social en el que se desarrolla la vida de los individuos. Ese trabajo es un reporte de las experiencias obtenidas a partir de la implementación de estrategias geohistóricas durante mi semana de prácticas. Este material va dirigido principalmente a los estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio. Las palabras clave de este trabajo son geohistoria, práctica docente, estrategias didácticas, historia, geografía. Para poder entender mejor qué es la geohistoria, antes veamos algunas definiciones de diferentes autores. La geohistoria es definida por Santella como la relación entre la geografía y la historia, una modalidad de interdisciplinariedad obligante en el estudio del espacio y su dinámica. Lo geográfico forma parte del proceso histórico y necesita de la historia para ser explicado socialmente. Según Ramón Tobar, la geohistoria es una ciencia que diagnostica la totalidad, porque ella no se queda únicamente en las inquietudes intelectuales de definir o describir un espacio, sino que también busca comprender cómo es ese espacio. Y si se acepta su análisis, también puede proponer cómo remediar y cómo mejorar ese espacio. Como vemos, estaríamos hablando de una ciencia histórica centrada en el estudio de las sociedades humanas y su impacto en el espacio geográfico que habita. Ahora bien, Elizabeth Aponte nos da una idea del alcance de la geohistoria. El estudio del espacio desde el enfoque geohistórico conduce a su análisis objetivo, estableciendo correlaciones en las diferentes escalas: local, regional, nacional, internacional y o mundial. Durante mi semana de prácticas en la Escuela Secundaria Federal número 70, Amado Nervo, utilicé diferentes recursos y estrategias didácticas en mis clases con el tercer año Grupo C. A continuación, procedo a explicar 4 de ellas. El primer recurso del que quiero hablarles es de la línea del tiempo. Este recurso es básico en la enseñanza de la historia. María Estela Rafino lo describe de la siguiente manera. Se conoce como línea del tiempo a una disposición secuencial de eventos sobre un tema, de manera tal que pueda apreciarse el orden cronológico de dichos eventos. ¿Por qué es importante su uso? Los autores Mario Carretero y Manuel Montanero explican que la utilización de escalas espaciotemporales en paralelo, denominadas línea del tiempo, en las que el estudiante debe situar acontecimientos de muy diversa duración, son útiles para trabajar algunas nociones básicas relativas al tiempo histórico. Además, en el libro del maestro se anima a usar la línea del tiempo porque
Favorece el desarrollo de capacidades para identificar y emplear unidades de medida convencionales de tiempo histórico. Establecer el orden de acontecimientos, comparar la duración de periodos históricos e identificar acontecimientos simultáneos. Ahora quiero aprovechar este espacio para hablar sobre el uso de las plataformas digitales disponibles a la hora de dar clases de historia. En particular, algunas plataformas nos permiten realizar recorridos virtuales en zonas arqueológicas de México, como son, en este caso, la ciudad de Teotihuacán. Esto permite dar a conocer a los alumnos zonas arqueológicas de su país, que por inseguridad o falta de recursos usualmente no podrían conocer. Utilicé la visita virtual a la ciudad de Teotihuacán con el fin de que los alumnos comprendieran la importancia de los historiadores para interpretar y explicar la historia. En el caso de los mapas geohistóricos, lo utilicé tanto como un recurso como una estrategia. Durante esta clase trabajé en el aula de medios, por lo que, utilizando un cañón, coloqué un mapa con las divisiones políticas del siglo XVI, y los alumnos recibieron un mapa mundi con las divisiones políticas de la actualidad. Los alumnos debían identificar las principales rutas de comercio del Imperio Español durante la época colonial, así como los principales puertos donde se llevaban a cabo los intercambios comerciales. La finalidad era trabajar con los alumnos nociones de tiempo y espacio históricos, de acuerdo con la competencia que estaba trabajando, comprensión del tiempo y del espacio histórico. El libro del maestro recomienda el uso de mapas geohistóricos y sobre la importancia de su uso dice lo siguiente: los mapas históricos son un valioso recurso para ubicar geográficamente los lugares en donde ocurrieron acontecimientos y de identificar los espacios de influencia y dominio, conocer las transformaciones del medio natural en el acontecer histórico, entre otros aspectos. Mario Carretero y Manuel Montanero dan también su opinión sobre el uso de mapas y escriben lo siguiente: el apoyo visual estático más característico de las clases de historia es probablemente el mapa geográfico, que ayuda a situar espacialmente los acontecimientos históricos. Finalmente, me gustaría hablar de otro material didáctico que incluí en mis actividades y que me sirvió para complementar mis clases. Estoy hablando del uso de lecturas de fuentes históricas. Como su nombre lo indica, se trata de utilizar lecturas de diferentes fuentes históricas de la época para que los alumnos comprendan las vivencias, así como la forma de pensar de las personas que vivieron en aquella época. En el libro del maestro nos dice que el uso continuo de fuentes en la clase ayuda a los estudiantes a responder a preguntas planteadas previamente, demostrar y comparar ideas, elaborar explicaciones e identificar la forma de pensar de la época determinada. Ahora me gustaría aconsejarles sobre el uso de las actividades de acuerdo a mi experiencia personal en clases. Sugerencias. Como ya había mencionado, el uso de la línea del tiempo para la enseñanza de la historia es indispensable y una herramienta que no puede faltarnos. En caso de que estemos estudiando la historia de una región, el método geohistórico sería el enfoque más apropiado. Por ejemplo, si queremos hablar de las civilizaciones prehispánicas, podemos hacer uso de este método. O si estamos estudiando con nuestros alumnos la historia de su ciudad natal, por ejemplo el puerto de Acapulco, utilizar este método nos será más útil y nos facilitará más la búsqueda. Cuando usemos mapas geohistóricos, siempre se debe utilizar un mapa de la época y después contrastarlo con un mapa actual, además de aclarar de manera previa en qué territorios geográficos se centrará la explicación. Uso inteligente del espacio. Si utilizamos actividades impresas,
podemos utilizar la parte posterior de la hoja que nos sobre para escribir un resumen del tema en que se basa la actividad, así como colocar un glosario con términos o conceptos que los alumnos desconocen y que se analizarán durante la clase. De esa forma, no tendremos que pararnos durante la clase a explicar los conceptos a los alumnos. Además, debemos asegurar que la explicación sea entendible para el alumno y que no sea muy extensa. Si nos sobra espacio, yo les recomendaría utilizar fuentes históricas para complementar la clase. Podemos hacer uso de ellas para que los alumnos puedan comprender mejor la forma de pensar de la gente de la época, así como su estilo de vida. Conclusión. La geohistoria es una ciencia geográfica e histórica que no subordina a ninguna de las ciencias anteriores, sino que es transdisciplinar con ambas. Exige un salto atrás en la historia y en la descripción del medio geográfico. Ese nuevo investigador debe echar mano de los métodos del historiador, sin olvidar los propios del geógrafo. No hay dos geografías, una actual y la otra histórica. Tampoco hay dos historias, una la humana y la otra que cae en cuenta del flujo del hombre en el paisaje. Para la geohistoria varían las fuentes de documentación. Varía el método de aprender la realidad. El plan didáctico sustentado en el enfoque geohistórico propicia una formación docente para mejorar la enseñanza de la historia y conlleva el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades en la consolidación de los conocimientos de manera integral. La formación pedagógica permite que el docente se comprometa personal y profesionalmente con los nuevos enfoques teórico-metodológicos de la pedagogía y el enfoque geohistórico, contribuyendo en la formación integral del alumno y creando espacios para la discusión socializada y la reflexión. Durante la semana de prácticas, tuve la oportunidad de utilizar estas y otras estrategias que me sirvieron para complementar mis clases.